y agradecer que estéis aquí presentes. También agradecer a la cofradía que nos haya dado esta oportunidad de conocer nosotras también pues, la historia pasada, la historia que vivimos juntos y que está muy enraizada en la orden y en la comunidad. A los que conocéis la historia de Monzón, pues creo que no vamos a decir nada nuevo, los que lo conocéis. Quizás solo que podáis recordar pues, las cosas que sucedieron. A los que no las conocéis, pues es posible que a lo mejor os hagamos algún horizonte más, no sé. Y lo que sí quisiéramos, pues es volver a caminar juntos, porque la espiritualidad de la cofradía, esta y la de nuestra orden, pues está como muy relacionada. Entonces, lo primero que vamos a ver son las fuentes que hemos utilizado para preparar esta charla. Primero hay que decir que en el monasterio no hay ningún archivo antiguo, que se perdió en todo el mundo. En todos los monasterios, pues hay el libro anacrónico, es uno de las órdenes, de alguna manera, que la Iglesia nos da, que cuidemos de hacer la crónica y que la crónica refleja pues aspectos de la vida diaria del monasterio y también cosas extraordinarias, ¿no? Pero nosotras no tenemos crónica prácticamente quizás hasta el año 1955. Entonces hemos tenido que recurrir a los autores que han escrito algo sobre el monasterio y sobre la cofradía. Y hay algunos autores antiguos, por ejemplo, Roque Alberto Fazzi, que tiene un libro en el que habla sobre las imágenes de Cristo y de María. Es un libro de 1750. Y él, cuando por ejemplo habla del convento, hace relación a un libro todavía más antiguo, del siglo anterior. O sea, que tiene muy poco escrito de la cofradía y de Cristo, que apenas es una página, pero en esa página hay muchas cosas. Luego lo veremos. Después, el libro de Vicente Pizano, que era el prior de la Graciada de Santa María, y que decidió pues, hacer la historia de su pueblo. Y entonces él da muchas noticias y es muy veraz porque al principio dice que no solo ha escuchado lo que haya llegado por tradición, sino que va a intentar comprobar que eso es verdad. Entonces él recurre, pues busca por los archivos, mira en los antiguos, o sea, y es un libro pequeño, pero que está lleno de muchas noticias, que hay que leer con despacito. Está escrito, es fácil de leer, pero está complejo, ¿no? Entonces esos serían los dos más antiguos, que son del siglo XVIII. Después hemos usado también los libros de los historiadores contemporáneos, de María Teresa Rivero, desde el siglo XX, y muchos de Francisco Castillón. Francisco Castillón tiene bastantes artículos sobre, los libros sobre Monzón, y en concreto tiene una separata en el Coceímo, en el 93, que habla del convento de Santa Clara. Ese año fue el año del centenario del nacimiento de Santa Clara, y él hizo ese trabajo. Entonces, cuenta con documentos inéditos, porque él fue archivero de la catedral de Lérida, entonces ahí pudo y tiene muchas cosas. Y luego también el hermano mayor nos trajo 2 o 3
historias pequeñitas de la cofradía que habían sido elaboradas por Ramón Raluy, que tiene pues muchos recuerdos personales, porque fue uno de los primeros cofrades de la guerra. Y luego hay que nombrar a Ángel Lafonda, porque cuando fue presidente, él vino aquí al convento a pedirnos a ver si teníamos cosas. O sea, tuvo mucho interés en recuperar la historia de la cofradía y también tenía cosas. Y luego, pues aplicar eso, que el archivo de Santa Clara no se perdió, y también había un libro de la cofradía a principios del siglo XX, existía todavía. O sea, que todo lo que sabemos es a través de otros ángulos. No es noticia directa. ¿Cuál ha sido nuestro trabajo? Pues nuestro trabajo ha sido buscar las piezas que habían todos esos escritos e intentar acoplarlas. Entonces, ha sido como montar un puzzle. Y en ese puzzle, pues hay en un sitio hay muchas piezas y luego todavía hay muchos huecos, muchas lagunas. Ha sido un trabajo, creo que para nosotros gratificante. Entonces empezaremos, para centrarnos un poco, por el origen de los dos, que son la Orden de Santa Clara, las Claras y la Cofradía. Esto de aquí, ese grabado, es el árbol de la familia franciscana. Ese grabado está en casi todos los conventos nuestros. Está en la escalera o está en la cofradía, pero prácticamente yo creo que está en todos. El árbol representa pues las tres ramas grandes, son las tres órdenes que fundó San Francisco. San Francisco estaría en el centro, y luego él fundó pues, la primera orden, que es la orden de los frailes, de los que conocemos como franciscanos. La segunda es la orden de las hermanas pobres, que es la orden de Santa Clara, la nuestra. Y luego hay otra rama donde está la orden tercera, los que se conocen como terciarios, que todavía son seglares, todavía esa orden existe todavía en algunas zonas florecientes, en otras pues casi ya no existe, ¿no? Y ahí junto a San Francisco tendríamos que colocar a Santa Clara, que fue la que encarnó con más fidelidad el carisma que el Señor inspiró a Francisco. Ese carisma es la identificación con Jesucristo pobre y crucificado. Eso seguirá pues, como la raíz, donde se asiente la identificación con Jesucristo pobre y crucificado. Jesucristo pobre y crucificado es el modelo de Francisco y Clara. Es la persona con la que quieren identificarse, viviendo el Evangelio a la letra. La frase de Francisco: hay que vivir el Evangelio a la letra, sin glosa. Y en relación con el crucificado, hay dos momentos en la vida de Francisco muy significativos. Uno es el que tuvo al principio, rezando frente a aquel crucifijo que tenéis ahí. Es el crucifijo de San Damián, una copia del crucifijo, ¿no? Entonces él reza al crucificado y le pregunta de qué quiere que haga. Y el que le dice, pues mira, Francisco, ve y repara mi iglesia, es el crucificado. Ese crucifijo que estaba en San Damián, San Damián es el primer convento de la Orden de las Claras, y siempre ha estado custodiado por ellas. Cuando las Claras vivían en San Damián, tenían el crucifijo, y cuando se trasladaron a la ciudad, al interior, llevaron con ellas el crucifijo y sigue estando allí. Y el otro momento muy, muy especial, muy importante en la vida de Francisco fue al final de su vida, a 2 años antes de morir,
cuando él quiere identificarse tanto con Cristo crucificado que él decide sentir o vivir en su alma y en su cuerpo los dolores que él padeció en la pasión, cuando estaba en la cruz. Lo representaban los artistas de muchas maneras y una representación del abrazo de Cristo con Jesús crucificado. Esto lo decimos para que veáis que la cruz y el crucificado están en la base de la espiritualidad de la obra franciscana y muy especialmente en la de las hermanas de Santa Clara. Santa Clara hace referencia a Jesucristo pobre y crucificado, a quien ama de todo corazón, siendo especialmente profunda su identificación con él. Y esta vivencia pues, se la inculca a sus hijas y a sus hermanos. Y está muy patente en la regla. Ella escribe que es la primera regla en la Iglesia que escribe una mujer. En todas sus cartas, en el testamento, constantemente pues habla de abrazar a Cristo por el crucificado, de identificarse con él. Esto Francisco y Clara viven en el siglo XIII. Y su carisma pues se extiende muy rápido. Y también llega a España y incluso hay bastantes conventos que se fundaron en Milán, los dos, todavía vivían Francisco y Clara. Los franciscanos su tarea es predicar y las hermanas pues, rezan en el claustro, entonces son complementarios. Las hermanas son como el corazón y los hermanos son las manos que distribuyen el alimento. ¿Y cuándo llegan los frailes franciscanos a Monzón? Pues a Monzón llegaron en el mismo siglo XIII. Casi todos dicen que empezaron en el 1230. Hay algún documento de 1248 en el que ya firman algunos frailes con frailes menores. Los franciscanos son menores porque Francisco quería que ser los últimos los que les decía que tenían que llamarse menores. ¿Y dónde se instalan en Monzón? Pues tenéis el convento de San Francisco, cercano al río Sosa, en la actual Conservación. Ese fue el convento de los franciscanos hasta la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX. Lo vimos franciscanos. Después ellos ya no regresaron. Y las hermanas de Santa Clara, pues ellas todavía hasta el siglo XVII no las tenemos aquí. Eso es una parte de lo que sería la orden de Santa Clara. ¿Qué podemos decir de las cofradías? Pues de las cofradías tenemos que decir cómo nacieron y cuándo nacieron. Pues la institución medieval. Y cuando tienen más auges en el siglo XIII. El siglo XIII que se consolidan las ciudades y la burguesía y entonces los gremios pues tienen mucha fuerza. Los gremios son corporaciones de industriales y artesanos que ejercían un oficio manual o una industria. A estas corporaciones la Iglesia les imprimió un carácter profundamente religioso, principalmente por medio de las cofradías que casi se identificaban con los gremios, pues aunque de suyo eran independientes, en la práctica eran muchas veces gremio y cofradía, dos nombres que expresaban el aspecto técnico y religioso de una misma corporación. Y ahora pues yo creo que nos podemos ver retratados aquí en lo que sigue, porque cada cofradía o cada gremio tenía su patrono, cuya imagen adornaba los estandartes de la corporación en las procesiones y fiestas. Las cofradías tenemos nuestro estandarte por nuestro patrono.
y en su capilla o altar particular hacían celebrar misas, en especial cuando moría alguno de los cofrades. Cuando caían enfermos, eran ayudados en la caja de la corporación. Y de este mismo fondo salían grandes sumas para las limosnas a los indigentes, para fundación de asilos, hospitales y obras de beneficencia y piedad. Las cofradías todas tenían pues, como una labor social, atender a los enfermos, en este caso a los moribundos, bueno, todas tenían su rama social. ¿Qué hay en la villa de Monzón? Pues aquí el Pizarro que hemos nombrado antes nos habla de que hay manufactureros y oficios que sobre los existentes en el siglo XVIII, él escribe en el XVIII, hay oficios que se ejercían antiguamente. Y esto lo he copiado porque es curioso, porque él enumera una serie de oficios que dice que en el XVIII no existían, pero que antes sí. Y enumera, por ejemplo, ballesteros, pintores, traperos, zurradores, organeros, puñaleros, espaderos, vidrieros, chapineros, torneros, cuberos, silleros, colchoneros, tintoreros, tejedores de telas de seda y muchos otros. Y algunos, dice, tienen gremios formales de oficio. Tienen los gremios, están constituidos en gremios. Y cofradías, pues cofradías también había. Y entonces hemos ido también a Pizarro, que sus noticias nos dice que había, en el siglo XVIII había inscritas 13 cofradías en Monzón, todas de antigua fundación, o sea, de más antiguo que este siglo. Y Castillón, pues tomando los datos de este libro, de Visitas de Obispos, el libro 10, enumera las cofradías que existían en Monzón. Entonces dice que está la del Santísimo Sacramento, Santa Bárbara y San Nicolás de Bari en la Colegial de Santa María, la de la Sangre de Cristo en Santa Clara, el Rosario, San Pedro, fundadas en el convento de Santo Domingo, San Antonio de Padua, de las Almas y de la Soledad en el convento de San Francisco y la Hermandad del Remedio en el convento de la Trinidad. O sea que había en la nota 10 cofradías, entre ellas la de la Sangre de Cristo. Podemos ir ahora un poco más adelante, vamos al siglo XVII, que es cuando llegan aquí las hermanas de Santa Clara. ¿Cuándo llegan las Claras? Las Claras llegan en el siglo XVII. El 24 de febrero de 1607, el Papa Pablo V expide la bula de fundación del convento de Santa Clara de Monzón. Esta bula está unida a otra bula que habla de la unión de las dos colegiatas que había en la ciudad, la de Santa María y la de San Esteban. Y la bula dice: el templo de San Esteban será adaptado para la clausura de un monasterio de monjas claras, bajo la advocación de San Esteban, con una abadesa trienal y 12 religiosas. 12 religiosas es la dote que dio el consejo, por lo menos para 12 religiosas. Con el hábito de Santa Clara, clausura perpetua, regular y observancia de la regla. Las monjas serán visitadas canónica y únicamente por el ordinario del lugar, pero estarán bajo la protección de los franciscanos de Monzón. El convento poseerá iglesia con el sacramento de noche y de día, campanario sencillo con campana, cementerio, dormitorio, refectorio, celdas monásticas y huerta para cultivar las hortalizas. En lo económico, será el monasterio atendido por los jurados de Monzón, ya que el ayuntamiento fue quien solicitó del Papa la fundación. Para que nosotras nos gusta decir que somos claras clarisas municipales, que la mayoría de los conceptos son reales.
Nosotras como que nos sentimos orgullosos de ser municipales. El Concejo pidió este convento también en parte para tener un pequeño colegio para educar a las niñas. A lo mejor no tenían posibilidad, eso ya lo hablaremos más después. Entonces llegan a Monzón el día 2 de octubre de 1618 y proceden del convento de Santa Clara de Lérida, que ya se cerró hace años. Y vienen 4 hermanas, y pues sabemos los nombres: Sor Reira, la primera abadesa, Sor Elena Portella, Sor Magdalena Castanesa y Sor Inés Barranca. Y se instalan ahí en San Esteban, en el edificio que el Concejo ha puesto a su disposición. Esto es que sabéis que estaba en la plaza de Santo Domingo, el antiguo convento. Pero ahí no estuvieron mucho tiempo porque en el 42 estalló la guerra de secesión y como casi todos los vecinos pues tuvieron que abandonar la villa y se trasladaron a Zaragoza. Y en Zaragoza están hasta 1667. Aquí yo creo que a las monjas les costaba volver, porque quizá no tenían seguridad de lo que iban a tener aquí. La población después de esa guerra quedó muy destrozada y muy mal. Pero el Concejo las fue a buscar. Lo cierto es que el Concejo se empeñó que viniesen y las fue a buscar en Zaragoza y las trajo y llegaron aquí el día 26 de junio de 1667. Pero cuando llegaron, el convento de San Esteban estaba ocupado por los dominicos. No tenían dónde. Entonces, el Concejo puso a disposición las casas de Orzoiri y ahí estuvieron pues, hasta 1669, en que ya les da el Hospital de Santo Tomás, para que se instalen allí. Sale en lo que es la Plaza Aragón. ¿Sabéis dónde está? ¿Dónde está el Piscis? Ahí estaba el Hospital de Santo Tomás. Vamos a ver lo que dice Fafi sobre estos hechos. Él dice: la fundación de este convento de religiosas de Santa Clara se hizo de resulta de la unión de las dos iglesias, de la colegial de San Esteban y de la parroquial de Santa María. Al trasladarse los San Esteban de Santa María, quedó el edificio para las hermanas, que vinieron de la ciudad de Lérida. Y añade: en los años de 1642, en que se dio la villa de Monzón tan afligida por las guerras de Cataluña, no se hallaron en menos desconsuelo las hijas de Santa Clara, pues obligadas a dejar su casa, fueron trasladados a la iglesia antigua de esta imagen. Y así es hoy posesión de estas religiosas. Aquí nos dice que fueron trasladadas a la iglesia antigua de esta imagen. ¿Cuál es la iglesia antigua y cuál es la imagen? Pues están en el Hospital de Santo Tomás. Y el Hospital de Santo Tomás era un edificio, como dice su nombre, era un hospital destinado a los enfermos y a los peregrinos, situado junto al río Sosa, cercano al convento de San Francisco. Pertenece al Concejo y era utilizado también, allí cuando venían a las Cortes de Aragón, pues los que enfermaban los atendían ahí en ese. ¿Y qué encuentran las claras cuando llevan al hospital de enfermos y peregrinos? Pues encuentran lo que ha dicho Fafi, encuentran la iglesia antigua. La iglesia antigua, que Castillón dice es un bello templo del siglo XVI, de una nave y altares laterales, tiene coro alto y bajo con sus rejas, portada plateresca y altar mayor con cimborrio de espléndida factura.
¿Qué más se encuentra además del templo? Pues se encuentra la imagen. La imagen de Cristo, el crucificado. El padre Fati nos dice, hablando sobre la imagen, nos dice, su antigüedad no se alcanza por haber perecido todas las escrituras en las guerras. Tampoco se sabe quién diese esa invocación de la buena muerte, ya le conocen como el Cristo de la buena muerte. Y será esta, dice él, por ser su patrocinio singular en aquella hora. Está la santa imagen en el altar mayor, como titular de la Iglesia. Su fiesta se celebra el 14 de septiembre y de la exaltación de la Santa Cruz con octava. Asiste a ella el cabildo de la Iglesia colegial. Solamente se descubre esta santa imagen en las Pascuas y festividades mayores, mientras se dice el oficio divino. Y está con muchas luces. En lo restante del año está cerrada con cortinas y un cuadro que representa la santa imagen. ¿Qué forma hace esta santa imagen? Pues se ignora. Solamente por una escritura, sigue el hablando. Solamente por una escritura de la Iglesia colegial, fechada en 1652, se dice que tienen obligación los prebendados de esta Iglesia de ir 4 veces al año en procesión a la veneración de la Santa Imagen, y son los días 14 y 15 de septiembre, el 2 de mayo y el domingo de Lázaro. Pinzano nos da alguna noticia más sobre la imagen. Fati nos dice que es anterior a 1652. Y todavía Pinzano dice que es mucho más antiguo. Venérase en la misma iglesia la devotísima imagen del Cristo crucificado, principal objeto a que en tiempo de necesidad y conflicto acostumbra a acudir este pueblo, pidiendo su divina misericordia. No consta el principio de esta sacratísima imagen, pero sí que en el año 1603 no estaba como ahora en el altar mayor, pues solo se veía en su medio la imagen de su Santísima Madre, y a los lados Santo Tomás Apóstol y San Lázaro. Pero en ese mismo tiempo se veneraba la imagen del crucifijo en un retablo situado en la estancia de las mujeres enfermas. En 1603 ya estaba el crucifijo. Quizá, todavía dice, sería ese crucifijo el que, según tradición de los antiguos, por el dicho siglo XVI, se descubrió en el nicho de una pared tabicada de dicho hospital, con la inscripción de la pestilencia, que en el mismo se había experimentado muchísimos años antes. Es un crucifijo pues muy antiguo, y al que las personas acudían con mucha devoción. Y aquí una hermana nos hizo notar que es el crucifijo de la buena muerte. En un hospital pues tiene mucho sentido, porque hay moribundos, hay agonizantes, ahí estaba el crucifijo de la buena muerte. También, como la cofradía tiene una dolorosa, también dice Anota Pinzano que se veneraba una devotísima imagen de María Santísima, invocada del mayor dolor, efigie de bulto adornada con magníficas vestiduras de terciopelo y bordado de plata. También en el hospital estaba la Virgen. Francisco Castillón nos dice algún dato más sobre este crucifijo, sobre todo nos dice que en la guerra de secesión, como en el ejército francés, pues militaban hugonotes, que son herejes, hugonotes protestantes, ¿no?, separados de la Iglesia Católica, pues ultrajaron, hicieron muchos ultrajes al crucifijo. Y anota
Anota él que la Santa Imagen, sudorosa, copiosa copia de sangre, y es fama que fue echada a una hoguera y se salió de ella por propio impulso. Entonces, llegada la noticia al general francés, pues el francés era católico, mandó restituir a la iglesia la imagen y hizo adoraciones, hizo pues para restituir lo que nosotros habíamos hecho. ¿Qué más encontraron las hermanas cuando llegan ahí al hospital? Pues encontraron una cofradía. Una cofradía que tiene el nombre de la sangre de Cristo. Y dice, patriarca instituida cofradía para el culto de dicha santa imagen. Y se dice de la sangre de Cristo. Es anterior a los años de 1652. Esta, la cofradía, hace celebrar misa en su ara todos los días festivos del año. Y en los 5 domingos de Cuaresma se canta el Miserere, con asistencia de la misma cofradía. Y ahí se pone. Castillón dice que la cofradía es todavía más antigua. Él habla de que se implantó en el siglo XVI, después del Concilio de Trento. El Concilio de Trento termina en 1563. No sé dónde se ha sacado la nota, pero lo dice, ¿eh? Que la cofradía es de la segunda mitad del siglo XVI. La cofradía, además de los actos de espiritualidad que ya hemos visto aquí, pues la misa y cantar el oficio, bueno, pues tiene otros actos, que es otra labor, es atender a los hermanos enfermos. En la hora de la muerte los amortajaba, organizaba el entierro y acudía a los hermanos con vestimenta propia y velas encendidas. De ahí la titulación de la buena muerte. María Teresa Oliveros nos dice que la cofradía estaba compuesta de prior y cofrades y administrada por un baile secular. Hacía esta cofradía préstamos a módico interés, principalmente a los vecinos labradores de Monzón. Hay que notar que la mayoría de las cofradías hacían esos beneficios a sus componentes, a los que ejercían oficio. Si era de los carpinteros, no a los carpinteros, pero parece ser que las cofradías de Monzón se hacían muchos beneficios a los agricultores más que a los propios oficios, ¿no? Entonces ya tenemos que las hermanas se encuentran ahí, el templo, la imagen, la cofradía. ¿Y qué más se encuentran? Pues se encuentran la piedad popular. O sea, el pueblo acude a este Cristo a rezarle y a pedirle. El padre Fazi nos dice que la ruina de las escrituras que ocasionaron las guerras nos quitó las memorias de los favores antiguos de esta santa imagen. La lámpara de Suara es una piscina milagrosa, pues quien use de su aceite con fe, logra luego en todas las necesidades y la vida. Atraídos de esta divina benignidad y suavidad, los fieles en enfermar ofrecen dulces en sus aras y las tienen de su alivio. Los ciudadanos habitantes de Monzón acuden al Cristo y cuando esas necesidades son públicas y graves, se saca de su ara, se saca fuera. Y avisan, esto es curioso, avisan primero a la ciudad de Balaguer, que concurre con sus síndicos, con luminarias al culto de la imagen. ¿Por qué acuden a esta ciudad? Porque hay una hermandad entre las dos ciudades donde se veneran, aquí veneran el Cristo de la Buena Muerte, veneran, y en Balaguer veneran el Santo Cristo de Balaguer, que también está en la sacristía y estaba en la sacristía.
Entonces, ¿qué son las hermandades? Las hermandades dice que nacieron como uno de sus principales fines era la persecución de los malhechores con ayuda de otros pueblos y la defensa de los propios derechos, por no haber apenas en el reino tropa militar para contener los excesos ni acudir a la agrupación de los pueblos. Entonces se ayudaban a los pueblos, hacían una hermandad. Estas hermandades existen en el siglo XVII todavía, ¿no? Y Monzón tuvo hecha hermandad con Balaguer y Almenar, quedando como residuo de esta hermandad con Balaguer la pía, devota y recíproca costumbre de contribuir con limosnas y con vidas cuando por necesidades públicas se ofrece sacar en procesión las imágenes del Santo Crucifijo, veneradas en los conventos de monjas respectivos de la ciudad de Balaguer y de la villa de Monzón. Cuando se sacan en procesión porque hay una necesidad muy grave, pues acuden los de Balaguer a Monzón y los de Monzón van a Balaguer a sacarlos del Cristo. Bueno, esto es lo que las monjas encontraron, las claras, cuando llegan al hospital de Santo Tomás. Ya sabéis que la cofradía es lo más antiguo de todo. El Cristo no sabe la antigüedad, explicamos todavía más, pero no se sabe exactamente. Y aquí habéis visto que estamos unidos, la cofradía con las claras. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? En el siglo XVIII hay menos noticias, pero todavía hay, ¿no? Y sigue esta relación entre las claras y la cofradía. Hay algunas noticias, por ejemplo, en la normativa de la Guerra de Sucesión, en 1710, está previsto el cerco de Monzón y entonces se ordena a la población que abandone la villa. La población no se quiere ir, claro, tienen sus casas y tienen sus bienes y tiene todo, ¿no? Pero ante la insistencia de que tienen que abandonar la ciudad, pues se van. Y las primeras que se van son las monjas. Se van a Barbastro. Y allí se van el 29 de septiembre de 1710 y se instalan en las casas del conde de Guara. Y permanecen hasta 1714, que regresaron a Monzón. Esta que regresaron antes, tuvieron tanto tiempo. ¿Qué pasó con el Cristo? Las claras se dan y el Cristo lo trasladan a Santa María. Y el convento pues se rehabilita como Real Hospital de Enfermos. Pasa otra vez a ser hospital este tiempo que no están las semanas. Pizano nos dice que el crucifijo fue colocado en la Capilla de la Paz, en Santa María, y allí estuvo hasta el 18 de agosto de 1720. Aquí unos dicen 20 y otros dicen 18, bueno, da igual. En ese año se volvieron las religiosas a su convento. La comunidad hemos dicho que regresa en el 14, no tiene tampoco edificio, está ocupado por los... es otra vez hospital. Entonces les dan unas casas, dicen las casas de Don Pámparo en la calle de Roda, es la calle de las Olivas de ahora. Y allí están hasta el agosto de 1718, en que en la tarde, a las 9 de la tarde, sale el cabildo en procesión a las casas sobredichas, con asistencia de los trinitarios. Allí esperaba el señor obispo, el cabildo de San Juan, la comunidad de San Francisco, el gobernador de la plaza con los soldados de la villa, y portando el Santísimo Sacramento bajo palio, con las hermanas, subieron en procesión, cerraba la procesión el ayuntamiento, con mucha gente del pueblo y forastero. Subieron hasta Santa María. ¿A qué fueron a Santa María? A buscar el Cristo. Allí en la colegial se les unieron la cofradía de la sangre de Cristo y habiendo tomado el Santo Cristo en hombro 4 capitulares, fueron en medio de la procesión que dio la vuelta a la plaza y por el portal de Herreros llegó al convento de las religiosas.
cantaron un Te Deum, dando gracias a Dios por haberlas devuelto a su casa. Y supongo que instalarían, podrían haber visto otra vez en su sitio, en la altar. Esto es una nota que la teníamos en casa y yo creo que no nos habíamos dado cuenta, porque es un folletito muy chiquitín que hizo un terciario franciscano al terminar la guerra e intentó recoger pues, la historia de las hermanas. Y dice que la sacó de un libro de notas del Cabildo en la colegial del Cine de Santa María del Romeral. No sé si ese libro debe existir todavía. Otra noticia que tenemos para este siglo XVIII, donde ya nos faltan muchas piezas, es que nos dice que en 1722 se hace la procesión de la sangre de Cristo el domingo de Pasión, van a las religiosas clarisas. Y la cofradía da 6 dineros y una cerilla a cada capitular. Y lo mismo practica la noche del Jueves Santo en la procesión. El hermano mayor de semana les da 6 dineros y una cerilla. Una cerilla, pues me resultó tan por eso que fui a buscar la diccionario. Y una cerilla, pues es una velita fina, arrollada. No sé qué clase de vela ser, pero eso. Pasamos al siglo XIX y ahora sí que tenemos muy pocos datos, por lo menos hasta ahora, no hemos encontrado muchas cosas. Aquí hemos puesto que se abre una gran laguna en la historia de relación entre Santa Clara y la Cofradía de la Sangre de Cristo, quizá porque está menos estudiado. También puede ser que la comunidad ya se quedó estable, ya no salió más, no tuvo que salir del convento. Y entonces empezó una vida, pues la vida regular. Y como no había nada extraordinario, pues tuvieron una pequeña salida cuando la Primera Guerra Carlista, pero fue allí a la casita del capellán, porque otra vez el convento lo cogieron, querían cogerlo para hospital, pero creo que el vicario de Santa María arregló la cosa y estuvieron 2 o 3 días. Entonces, puede ser que ya como la vida, pero de la cofradía no he encontrado nada para este siglo, supongo que la cofradía siguió. Y hay que hablar del decreto de desamortización de 1835, que es cuando expulsan a los religiosos de sus conventos, cuando marchan los franciscanos. Marchan los franciscanos, marchan los militares que también había, marchan los dominicos, todas las órdenes religiosas que hay en la ciudad, pues tienen que salir, se van. ¿Por qué no se van las claras? ¿Por qué no las obligan a salir del monasterio, del convento? Pues porque las claras tienen la escuelita de las niñas. Entonces, como hacen una labor social, pues las dejan ahí, se sostienen ahí. Y la escuela que hemos visto antes, fue una de las condiciones del Consejo para pedir la fundación, que tuviesen en la escuela. Y permanece abierta hasta que llegan las hermanas de Santana, las que vinieron al colegio, hasta que el colegio, entonces se abre Santana y cierran esta pequeña escuela. Las hermanas de Santana llegaron en 1892, las del colegio, yo creo que las universitarias me parece que llegaron antes. Bueno, y llegamos al siglo XX. ¿Y qué pasó en el siglo XX? Pues en el siglo XX, pues yo creo que las noticias que tenemos, por ejemplo, las primeras no son buenas. Son malas noticias, porque parece que esta unión se va a terminar. O por lo menos hay que esperar un tiempo para que se vuelva a producir. Porque hay malas noticias. El 20 de julio del 36, las monjas, las claras, son obligadas a salir del convento, acompañadas de 2 soldados armados. Cada una de las religiosas se dirigió a las familias que les habían ofrecido sus casas. Las hermanas son obligadas a salir
Y lo que viene a continuación pues, es el saqueo del convento. Entonces, ahí los ornamentos, las imágenes, todo es arrojado al río. Y el Cristo, pues también. Cristo, dice Ramón Radley, que se acuerda cuando tenía 12 años, pues de verlo bastantes días arrojado allí, tirado en el cauce del Sosa, hasta que las avenidas del río se lo llevó, lo arrastró, se perdió. El Cristo dice que era, tradicionalmente se llama el Cristo de Salcillo, o de la ciudad de Salcillo. No sé si hasta, a ver, el antiguo no podía ser de Salcillo, porque Salcillo vive en el 18 y el nuestro es más antiguo. No sé si la cofradía por algo adquiriría algún otro Cristo de la escuela de Salcillo. Eso no, yo no lo sé, ni sé si se puede. Tampoco creo que tenga mucha importancia. La importancia es que era un Cristo. El Cristo perece en el río y el edificio es ocupado por los milicianos y en el centro se instala la cooperativa de carpintería. Cuando se libera la ciudad, cuando llegan las tropas de Franco, el 28 de marzo del 38, pues las hermanas regresan. Regresan y ¿qué encuentran? Pues encuentran entonces el convento está ocupado por soldados italianos y alemanes. Y entonces se instalan en la que llaman la casita del capellán, que es en mis tiempos donde estaba el sol y sombra, ahora no sé qué hay ahí. La farmacia, esa acera, ¿no? Se instalan allí hasta que en el año 1941 pues pueden volver al convento. Cuando regresan, que encuentran, regresan todas, pero faltan 4 hermanas. Una que quedó enferma en el hospital, murió allí, y las 3 hermanas le dieron la vida para confesar de las 3 hermanas. Y las demás pues empiezan la tarea de limpiar y de reconstruir el monasterio convento. Esto parece que se va a acabar la historia, ¿verdad? Porque además, ¿dónde está? No sé, el Cristo no está, las hermanas han vuelto. Y entonces, ¿qué pasa? Pues aquí vamos a recordar un recuerdo de una de nuestras hermanas mayores, porque en el año 42 la comunidad recibe este Cristo. Es una donación, este Cristo que tenemos aquí. Y ella nos contaba muy orgullosa, decía, yo soy connovicia, porque ella entró en el 42. Soy connovicia del Santo Cristo y de la Virgen de la Alegría. La Virgen de la Alegría fue bendecida en Imagen Nueva en el 42 y fue puesta en la ermita en ese año. O sea, nos decía, yo soy connovicia, somos connovicias los 3. Y después bajaba un poquito la voz y decía, este Santo Cristo no era para aquí, este Santo Cristo iba a Santa María. Pero hubo algún desacuerdo en el párroco antes, y entonces, bueno, ahora se va a Santa Clara. Y las monjas, pues, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que a lo mejor el crucificado ya venir con las monjas que había estado siempre. Vamos a excusarlo de esta manera. Porque aquí está el Cristo aquí, que tenemos todavía. Este Cristo, tenemos el Cristo, pero la cofradía, ¿dónde está? No hay cofradía, parece ser. Entonces, Ramí dice que un grupo de jóvenes se ofreció a sacar el Cristo en procesión. Y la mayoría de ellos eran agricultores y algunos hijos de antiguos portadores. O sea que no tenemos noticia de la cofradía, pero la cofradía estaba, porque estos jóvenes que ahora sacan el Cristo, pues algunos son hijos de otros que ya lo llevaron, ¿no? Otra mala noticia que antes ha ocultado Lolo, pues es que este Cristo procesionó hasta el año 1961.
perdón, hasta el año 1965. La comunidad en el 61 se traslada aquí a este monasterio, pues trae su Cristo, lo pone aquí, yo creo que está haciendo en esta. ¿Vale? Y de aquí vienen los cofrades el Viernes Santo a buscar el Santo Cristo, y se lo llevan, y yo creo que lo devuelven en cuanto acaba la procesión. En el 65, pues fuimos a curiosear a ver si teníamos algo en el diario de comunidad. Y entonces en el diario de comunidad solo pone que el Viernes Santo vinieron a buscar el Cristo, no sé si a las 6 de la tarde. Y otros años solo ponían que se lo habían llevado, pero desde devolver no ponían nada. Pero ese año pone el domingo de la resurrección, pone no pudieron traer el Cristo por el fuerte viento. Yo creo que las hermanas, viendo que no llegaba el Cristo, pues tuvieron un poco de miedo de que el Cristo siguiese saliendo, porque podía pasar algo, no lo sé. Esa interpretación sí que se la ha oído aquí a una hermana mayor. También, cierto, estaba lejos, a lo mejor era más complicado para ellos. La cosa es que ya no procesiona el Cristo de las Claras y la cofradía tiene que hacer otro Cristo para poder salir en la procesión. Pero esto también es una mala noticia para nosotras, nosotros hubiésemos querido que hubiese seguido procesionando, pero bueno, esto es. Y claro, aquí parece que se termina la historia, ya el Cristo no procesiona, ya no hay relación con la cofradía. Y ahora llegamos pues, a este momento en la cofradía y el hermano mayor pues, nos piden colaborar, nos piden nosotras, pues la verdad es que nos hace ilusión ser cofrades de esta cofradía, que es para siempre. Y bueno, pues yo creo que creemos, yo no todas, que es posible, porque al fin y al cabo todos estamos vivos. La cofradía sigue viva, es una cofradía pequeña, pero está aquí. Nunca ha cambiado su nombre, siempre se llama Cofradía de Cristo de la Buena Muerte. Ellos han mantenido el nombre después de 400 años. La comunidad, pues también estamos aquí, también es una comunidad pobre. Cuando hemos leído lo de la bola de fundación, pues ahí dice que dan para 12 hermanas, pues 12 hermanas estamos. Bueno, una vale, pues 13 hermanas. Ya aquí estamos también. También están los fieles, también está la parroquia, está el concejo, todos los que somos protagonistas de esta historia estamos vivos. Entonces, yo creo que se puede volver a iniciar. Y además es que tenemos dos imágenes. No tenemos una, tenemos dos. La que procesiona, que se venera en Santa María, y esta, que también tiene su función, que también recibe su culto y es el recuerdo de que ha sido el Cristo que ha procesionado durante tantos años. Entonces, yo creo que esta historia la podemos volver a empezar. Y además, nosotras tenemos ya podemos aportar la primera piedra para esta unión, que es esto. Nosotras todos los días, cuando bajamos a rezar al coro, después de adorar la cruz, con la oración de San Francisco, y después de saludar a la Virgen con el Ángelus, siempre rezamos esta oración. Esta oración, nosotras, y ahora conocemos muchos momentos, no la hemos oído ni. O sea, que pensamos que es propia de aquí. Y queremos creer que quizás es el resto que quedó de esa unión entre la cofradía y las claras. Porque ahí veis que habla de la agonía, habla de la Virgen Inmaculada, que es la patrona de la orden, habla de la sangre de Cristo, que es la que lava los pecadores, y habla de la muerte, de la agonía y de la muerte, es el Cristo de la buena muerte. Entonces nosotras, esta oración, que sepáis, los cofrades y todo el mundo, que la rezamos todos los días. Y puede ser la primera piedra de esto mismo. Y luego,
Y yo creo que hasta aquí podemos contar la historia de más o menos de esta relación que ha durado pues, 400 años y que queremos que siga. Y además, no solo es historia de la cofradía y de las claras, porque aquí ha participado pues, toda la ciudad de Guipúzcoa, de una manera u otra, pues todos han tenido relación con las claras y con la cofradía. Y ahora quiero pediros y daros las gracias por algo que la comunidad os agradece mucho, y es que cuando os dedicáis a nosotras nos llamáis las claras. Entonces, las claras, nosotras, es como el nombre que más nos identifica. Vosotros lo habéis conservado durante muchos años, y por favor no seguid llamándonos las claras, lo que vamos a hacer. Y yo creo que no puedo decir muchas cosas, ya no puedo decir más. Así que llego. Y pues nada, un saludo franciscano al Pachín.